Expliquemos ahora el tamaño de muestra para calcular efectivamente luego de tener en cuenta o delimitar la población. Esta fórmula, la n minúscula, determina el tamaño de muestra, que es igual a un numerador que multiplica 4 por la población, por la probabilidad de que salga positivo en un 50% y por la probabilidad que no salga en un 50%. En este caso, P y Q son las probabilidades de éxito y fracaso que tienen un valor del 50%, por lo que P y Q es igual a 50. Por eso se multiplica 4 por la población, por 50 y por 50 en el numerador. Luego en el denominador tenemos E al cuadrado. E al cuadrado es el error seleccionado por el investigador. Yo puedo elegir que sea un error de 3%, de 1%, de 4%. El promedio estándar del error debe ser de un 5%. Este 5% se eleva al cuadrado y esto se multiplica por la población menos 1, entre paréntesis, más 4 por 50 por 50, porque ya sabemos que P y Q son probabilidades del 50% de éxito y 50% de fracaso. De esta manera podemos nosotros encontrar el tamaño de muestra bajo este modelo que lo propone una investigadora denominada o apellidada Aliso. N es igual entonces a 4 por N por 50 entre error al cuadrado que multiplica a N menos 1 más 4 por 50 por 50. Veamos el desarrollo de un caso. Bueno, tenemos aquí el ejemplo y la fórmula correspondiente para poder observar cómo se da en la práctica el tamaño de muestra. Tenemos la población, en este caso, 375. La probabilidad de éxito, 50%, la probabilidad de fracaso, 50%, y el error, 5%. Por ejemplo, hemos pensado que en la Universidad de San Marcos, 3.000 alumnos son los chicos que tienen un bajo rendimiento académico. Y hemos elegido un error de 5%. Queremos saber el tamaño de muestra y lo podemos obtener así. 353 alumnos son los que vamos a encuestar, que vamos a investigar para saber qué pasa con esta población de 3.000 jóvenes que tienen bajo rendimiento académico. Si yo he presupuestado de que los 3.000 jóvenes tienen un bajo rendimiento académico por bajo hábitos de lectura o por escasos hábitos de lectura, entonces a quienes debo muestrear es a 353. Pero si quiero saber, por ejemplo, qué pasa con el país, quiero saber si Alan García es aprobado o desaprobado en su gestión gubernamental, yo tengo en el país aproximadamente 15 millones, ¿no es cierto?, de electores. A un error de 5% voy a ver cuál es el tamaño de mi muestra, 400 personas que deben ser encuestadas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, también tener un error mínimo, digamos 1%, yo también puedo saber que el tamaño de muestra es 9.993 de 15 millones de electores. Si yo quisiera saber, por ejemplo, y tener un error del 0%, ¿no es cierto?, como podemos observar, automáticamente yo tengo que encuestar a las 15.000 o a los 15 millones, perdón, de habitantes que tiene el país. En este caso, 15 millones de habitantes electores que tiene el país. Por esa razón, si yo quiero tener 1% de error, automáticamente tengo 9.993. Si quiero tener 2% de error, ¿no?, por el tamaño de muestra, 2.500 sería el tamaño de muestra de 15 millones de electores. Pero si yo quiero tener un 3% de error, prácticamente tendría que elegir 1.111. Un 4% de error, tendría yo 625 personas que muestrear o encuestar. Pero el promedio estándar, dicen los estadísticos y también los investigadores, debe ser 5% de error. Este 5% de error me da 400 personas a encuestar. Obviamente podría yo también calcular con un 10% de error, ¿no?, y tendría una muestra de 100. Pero los investigadores señalan de que elegir un 10% de error ya no es una muestra científica, sino más bien una intuición. Para el caso, tenemos 400 personas encuestadas con un 5% de error, con una población de 15 millones de habitantes, electores. Como verán, el tamaño de muestra es muy importante para un trabajo de investigación. El estimado de la población es la palabra más apropiada cuando uno calcula a través de la muestra lo que queremos obtener, porque no podemos censar a toda la población, sería imposible.
Para un trabajo de investigación en San Marcos, por ejemplo, para saber que los alumnos gustan de la literatura o no, tendríamos tal vez que encuestar a 30.000 jóvenes. Pero podríamos optar por algunos que tienen alguna inclinación. Los chicos que tienen más altas notas en literatura serían de repente 4.000 jóvenes. Y de esos 4.000 jóvenes, elegir un tamaño de muestra para saber qué tipo de literatura les gusta a estos jóvenes. Optar por el tamaño de muestra es un trabajo científico. Por esa razón hemos especulado en cuanto al error muestral. Algunos estudiantes me preguntan y me dicen, ¿y quién determina el tamaño o el error muestral? Nosotros, los investigadores. Pero el estándar es 5%. Puede ser un aproximado de 99% de confiabilidad y 1% de error. Puede ser 2% de error, 3% de error, pero el tamaño estándar es 5% de error. No elija 6 o 7 u 8 o 10 o 20, tratando de que la muestra sea lo más pequeño posible, porque más que una muestra científica sería una intuición, ya no sería un trabajo científico. Esperemos que le ayude esta explicación.